Puerta Llamo. En esta noche les acompañaremos Alejandro Lucero Sainz, Jorge Virgilio Corona, Cesáreo Ramos Morales y Luis Alfonso Carpio. Ellos están participando del segundo año de filosofía en nuestro querido seminario. También pueden sintonizarnos vía internet. Esto es en la página comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. También pueden hacer sus llamadas en el teléfono local de 622-8962 y de Estados Unidos al número 866-22-84305 y de nuestra República al 01800-788-7606. En esta noche les acompañaremos con el tema de las notas de la Iglesia. Sabemos de la riqueza que hay en nuestra Iglesia Católica, entonces queremos compartirles de manera breve pues estas notas que caracterizan a nuestra Iglesia. Quisiera también aprovechar para mandar un saludo a nuestra Iglesia diocesana y a nuestro pastor y guía, don Rafael Romo Muñoz, pidiendo pues por su pronto restablecimiento en su salud. Mandamos también un saludo a nuestro querido seminario y a todas aquellas personas que están cercanas a nosotros y a este proceso de discernimiento vocacional de los futuros sacerdotes y por supuesto también a quienes nos acompañan, a quienes ya lo somos. En este momento entonces daré la palabra a nuestro compañero Cesáreo Ramos, que nos hablará de la primera nota de la Iglesia. Bien, buenas noches a toda la comunidad que nos escucha. A todos los amigos, sobre todo nuestros compañeros seminaristas y pues a la comunidad a la religiosa a la cual pertenecemos, nuestra parroquia, o los amigos que nos escuchan en esta noche. Vaya un saludo especial incluso a Ensenada, Miguel Flemate, saludos. Esta noche voy a compartir contigo la primera nota de la Iglesia. En el catecismo, desde niños se nos ha dicho que la Iglesia es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, y sobre que es una, esa es la que voy a compartir contigo. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Iglesia es una, de hecho no porque de suyo sea así, sino porque que es Cristo quien a través del Espíritu Santo da a la Iglesia este atributo de ser una. Quiero traer a tu memoria, a ti que me escuchas, sobre todo la imagen de la luna. Quizá muchos hemos observado alguna vez la luna llena, sobre todo cuando está con todo su esplendor, toda llena de luz, toda brillante, y cuántas veces no nos ha arrancado un suspiro y hemos quedado maravillados al verla, sobre todo cuando es luna llena. Sin embargo, también sabemos que la luna no tiene esta luz propia, no brilla por luz propia, sino que esta luz la toma del sol, y el sol, gracias al sol es que ella brilla con tanta hermosura. Bueno, esta nota de la Iglesia, este atributo de la Iglesia, no le pertenece a la Iglesia, sino que es Cristo quien se la ha confiado, se la ha dado, de la misma manera que la luna brilla con la luz del sol. Así la Iglesia es una porque Cristo es uno. Nosotros que participamos de la religión católica, que pertenecemos, que profesamos esta fe, por la fe misma podemos creer en esto, en que la Iglesia es una. Sin embargo, hay una comunidad que a lo mejor no participa de nuestra fe, como también hay gente incluso que no tiene fe. ¿Cómo puede entonces esta gente llegar a la certeza de que la Iglesia es una? Bueno, para esto ha habido muchas manifestaciones históricas a través de los tiempos, que siguiéndole los rastros nosotros podemos llegar a darnos cuenta que la Iglesia es una, que en un momento la Iglesia católica ha sido una no desde hoy, no a partir de unos días para acá, sino desde tiempo atrás. Siguiendo la huella incluso de los papas, podemos irnos tiempo atrás y podemos darnos cuenta que la Iglesia es una. Ahora quisiera compartir contigo también otras cosas, sobre todo que la Iglesia es una debido a su origen. La Iglesia es una debido a su origen porque toma el modelo de unidad que hay en la unidad trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios
y la iglesia ha querido también ser una unidad. La iglesia también es una debido a su fundador. Nosotros sabemos que el fundador de la iglesia es Jesús mismo. Él reconcilia, al encarnarse en el seno de la Virgen María, reconcilia a los hombres con Dios y restituye la unidad de todos en un solo pueblo. Es Jesucristo el centro de la unidad, y a ello aspira toda la gente, debe aspirar precisamente a esta unidad. Nosotros también podemos ver que la iglesia es una debido a su alma, que es el Espíritu Santo, que actúa en todas las personas, en todos los hombres, pero que también llena y gobierna la iglesia. Entonces, la iglesia, podemos ver, es una. Ahora, también quisiera compartir contigo, por ejemplo, que hay un solo Dios, hay un solo verbo que es Jesús, un solo logos. Para los que estudian filosofía, nuestros compañeros sabrán que la palabra logos significa precisamente eso, palabra, ¿no? Y esta palabra o este verbo es Jesús. Un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen en la cual fue concebido el verbo, María, y por tanto también hay una sola iglesia. Una sola iglesia que es gobernada por una sola persona, Jesús, que es la cabeza, y la iglesia que la formamos todos nosotros. Siendo una, la iglesia también tiene diversidad de carismas, tiene diversidad de dones que Dios le ha confiado a esa iglesia que forman todos los seres humanos que están unidos a ella. Y en esta diversidad también Dios otorga diversidad de dones en distintas personas. En la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios, se reúnen hombres de toda raza, de toda cultura, de todas edades. Pero esta diversidad en ningún momento se opone a la unidad de la iglesia, sino que le dan plenitud, la enriquecen. Quizá ya a estas alturas te estés preguntando por qué, si la iglesia es una, hay tantas iglesias en el mundo. Quisiera decirte que también es cierto que la iglesia, la única iglesia de Cristo que Dios ha entregado, que Jesús ha entregado y dejó en manos de Pedro para que la guiara, para que la pastoreara, para que la extendiera, y que Pedro a su vez la ha ido legando a los papas y a sus sucesores. Es cierto que desde el inicio de esta única iglesia ha habido rupturas en ella, y siglos después se han dado grandes disensiones más amplias, y comunidades no pequeñas se han separado de la comunión de la iglesia, no sin culpa de ambas partes. Podemos recordar, por ejemplo, a Martín Lutero en el siglo XVI, en el 1517, ¿no?, que se separa de la enseñanza de la iglesia, y así varias comunidades que se han separado de la iglesia. Sin embargo, la iglesia, que ha sido una, ha sufrido estas disensiones. La iglesia de ninguna manera las olvida. Entre ellas podemos ver la herejía, la apostasía y el cisma. El día de hoy, las personas que están naciendo dentro de estas comunidades, ¿qué dice la iglesia acerca de ellos? Bueno, la iglesia dice que aquellas personas que nacen hoy en distintas comunidades, pero que son instruidas en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la iglesia abraza con respeto y con amor fraterno, justificados por la fe en el bautizo, a esas personas. Es decir, que a todas estas denominaciones religiosas que han surgido a través de los tiempos, la iglesia católica, más adelante vamos a ver los otros atributos, abraza a cada una de ellas. Y eso es lo bonito de la iglesia, ¿no? Hay una parte en la que la iglesia está fundamentada, todos estamos llamados a la unidad. Después de la resurrección y antes de que Jesús subiera al cielo, les pidió a los apóstoles a que fueran y que predicaran el evangelio y que enseñaran a todos a cumplir lo que Él les había enseñado, y que las mantenieran en la unidad. Este atributo de la iglesia de ser una es una belleza, sobre todo porque a ella estamos llamados. Es difícil unirnos todos juntos en una unidad, y por eso hay otra súplica de Jesús que eleva a Dios: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es una belleza, eso es algo que Dios aspiraba, que Jesús aspiraba, y que nos deja esta encomienda:
vayan y prediquen a todas las naciones y háganlas mis discípulos, háganlos uno solo, ¿no? Entonces, Padre, este atributo de la iglesia es una belleza. Quisiera, Padre, que terminara con esta parte de la unidad de la iglesia, el ser uno, pues con unas palabras ya ahora más adecuadas de un sacerdote. Es lo que yo puedo compartirles esta noche. Ojalá pues que esto nos ayude a ir de alguna manera quitando todos los errores que a veces vamos concibiendo a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de ir profesando esta fe. Pues muchas gracias, Cesario. Ya lo has dicho, ¿verdad? Que nuestra iglesia tiene su fundamento en la Santísima Trinidad, también en nuestro Señor Jesucristo, en esa unidad que hay en Él, en las dos naturalezas, y por supuesto pues el alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo, que siempre nos convocará a la unidad. En ese sentido, entonces, también la labor de nuestra iglesia es trabajar por la unidad, ¿verdad?, de los fieles, trabajar por la unidad también inclusive en el mundo, de tal manera que todos puedan estar en el proyecto de Dios, recordando aquella cita de la carta a Timoteo, ¿verdad?, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En ese sentido, entonces, la iglesia siempre hará lo posible por conjuntar en esta verdad el poderse descubrir también partícipes del proyecto de salvación de Dios, y juntos pues lograremos esta acción con la acción del Espíritu Santo. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. Coinonía Radio, 1420 AM. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Bien, pues ya estamos de regreso en nuestro programa Estoy a la puerta y llamo, con las notas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Invitamos a toda la comunidad a que nos llame. En Tijuana están los teléfonos abiertos en el 622-8962, en Estados Unidos en el 866-2284-305. Si nos habla del interior de la República, el 01800-788-7606. También están las páginas web www.comunidadcoinonia.com, www.tijuanacatólico.com. Y pues continuando con estas notas de la iglesia, ya hablaba sobre que la iglesia es una, y hablaba un poquito sobre el fundamento de donde la iglesia toma este atributo. Quiero cederle la palabra a nuestro hermano Javier Virgilio Góngora Corona, que nos hablará sobre el segundo atributo de por qué la iglesia es considerada santa. Así es. Buenas noches. Antes que nada quisiera expresar mi gozo de estar aquí, de poder compartir con ustedes este
esta que es nuestra fe, esta que es nuestra doctrina y nuestra iglesia, ¿no? De poder expresar un poco sobre tantas cosas que a nosotros como cristianos nos competen saber y más que nada profesar y amar, ¿no? Claro, como ya lo decía Cesario, voy a hablarles acerca de la segunda nota de la iglesia, que es esta propiedad de ser santa. Al hablar de santidad, al hablar de esta nota, nosotros podemos pensar rápidamente, ¿no? Inmediatamente, esa como contradicción o ese problema, ese conflicto que se da entre nosotros por el solo hecho de decir que la iglesia es santa. Ese conflicto muchas veces viene de nosotros, ¿no? Porque decimos, ok, la iglesia es santa, sin embargo, vemos que hay muchos, podemos decir, ¿no? Problemas, hay a veces contrariedades, hay a veces actitudes o acciones dentro de los mismos miembros de la iglesia que nos hacen pensar y decir, ¿no? Y dudar más que nada, ¿cómo es posible que se pueda hablar de una iglesia santa siendo que ella misma está compuesta por pecadores, ¿no? Así hablando explícitamente, ¿cómo es posible que se pueda hablar de una santidad en la iglesia siendo que está compuesta en su totalidad por hombres? Y que sabemos que el hombre naturalmente comete errores, ¿no? Tiene inconsistencias, es pecador, en pocas palabras, hablando claramente. Entonces, aquí hay algo muy interesante. La principal y la única causa por la cual la iglesia es santa se traduce en Cristo. Cristo es el fundamento, ¿no? Cristo, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el que es uno junto con el Padre y con el Espíritu, ese Dios, nuestro Dios, Cristo, ha fundado la iglesia. Por tanto, es completamente normal y completamente verdadero hablar de una iglesia santa, de una santidad en la iglesia. Por más que nuestros hermanos separados a veces nos critican mucho eso, ¿no? O las otras religiones, o incluso los ateos o las personas que no creen en esto, nos dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hablen de una santidad cuando sus mismos ministros a veces no reflejan esa santidad? Bueno, pues aquí podemos hablar de una santidad, como nos dice el Concilio Vaticano II y como nos dice en muchos escritos el magisterio de la iglesia, ¿no? Que nos hablan de una santidad que está en la iglesia, implícita en la iglesia por el solo hecho de ser creada, de ser fundada por Cristo. Sin embargo, es una santidad imperfecta. ¿Cómo que una santidad imperfecta? Y esto es así, ¿no? Por lo que ya veníamos platicando, que está conformada en su totalidad por hombres pecadores. Y aquí surge algo muy interesante, y es que a la vez que la iglesia es santa porque la ha fundado Cristo, la iglesia tiene una misión importantísima en el mundo, ¿no? Ahí nos habla ya la Constitución del Vaticano II, de la Lumen Gentium, sobre el papel de la iglesia en el mundo. La iglesia en el mundo tiene una tarea importantísima, que es la de santificar a los hombres. ¿Y cómo se van a santificar los hombres? Pues por medio del evangelio. Por eso es de aquí la importancia de las vocaciones, de las personas que se consagren a Dios para llevar el evangelio a esas personas que tal vez sean cristianos, que tal vez ya conozcan un poco la palabra de Dios, pero sin embargo no se han adentrado en su fe, no han dado ese salto, no se han abandonado en Cristo. Entonces la iglesia tiene esa tarea, como digo, ¿no? Que es fundamental para la vida de todo cristiano, para la vida de todo hombre, que es la de anunciar el evangelio, y por medio del evangelio se supone que el hombre pues lo va conociendo, ¿no? Y así ir actuando, ir configurándose con Cristo para llegar a esa santidad, a esa plenitud, a esa perfección. Podemos hablar aquí también de la importancia que tiene la caridad, entendida como el amor. Santa Teresa del Niño Jesús, esta santa, esta doctora de la iglesia, que es nombrada patrona de los misioneros o de las misiones, y que sin embargo nunca salió de su convento de clausura, nos dice que la caridad, o sea, el amor, es el fundamento en el cual el hombre se mueve, o del cual obtiene su fuerza para llegar a dicha santidad.
ella dice que en el cuerpo místico de la iglesia, de Cristo, que somos nosotros, que conformamos la iglesia, en el centro está el corazón. Y en el corazón ella nos dice que ahí habita el amor, que el amor es el que mueve todo el cuerpo, ¿no? Que está liderado por Cristo, obviamente. Sin embargo, es en el amor, es en la caridad, en donde el hombre encuentra esa fuerza que lo lleva a irse configurando cada vez con Cristo. Porque nosotros podemos decir fácilmente, pero ¿por qué actuar así? ¿Por qué ser como otro Cristo? ¿Por qué querer ser santo, ¿no? En pocas palabras, o sea, a mí qué me interesa ser santo, o tal vez eso podrían decir no sé, nuestro hermano, o nuestro sobrino, o nuestros hijos, o quien sea, ¿no? Que a veces nos critican mucho porque, pues por eso que les venía comentando, de que no damos a veces testimonio de esta fe. Sin embargo, es precisamente en el amor, en la caridad, donde nosotros, guiados por la fe, pero con fundamento en el amor, vamos a ir configurándonos cada vez con Cristo, y lo vamos a hacer porque la fe y el amor unidos pues nos llevan a adentrarnos en este misterio que es Cristo encarnado y que ha fundado la iglesia precisamente para la santificación de nosotros, moviéndonos humanamente en este ámbito que es la libertad, ¿no? En este espacio que es la libertad. Y aquí entra otro tema importantísimo, ¿no? Al tener libertad nosotros como personas, pues tenemos muchas opciones, tenemos libertad entera. Dios no puede irrumpir nuestra libertad, y es precisamente ahí, en la libertad, donde el hombre se tiene que ir santificando. Pero aquí también debe existir esa evangelización, ese adoctrinamiento, ese llevar la palabra a los demás, para que poco a poco, ayudados por la caridad, ayudados por el conocimiento de Cristo, se adentren en este proceso de santificación, que no quiere decir otra cosa que plenitud, que perfección en la misma vida del ser humano. Bueno, a continuación, para terminar ya con este segmento, vamos a dar inicio a un video que los seminaristas han preparado con mucho cariño para ustedes. En nuestro tiempo, donde nos falta paz, en nuestro mundo que clama libertad, en esta tierra que el mundo seca está, quiero invitarte, mi hermano, a que mires más allá de tu corazón y déjalo entrar. Tienes la llave para dejarte amar.
vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Regresa a Tijuana el exateo Dr. Ricardo Castañón con la conferencia Cuando la Palabra Sana. Sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde, auditorio del Colegio La Paz, Colonia Hipódromo. Para mayores informes llame al 971-0557 y 379-1431. Presencia invita. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí de regreso. Hace rato hemos hablado sobre la importancia y sobre lo que es en sí la nota de la Iglesia Católica como santa. A continuación, nuestro compañero Alejandro Lucero nos explicará y nos compartirá la tercera nota de la Iglesia, que se traduce en la Iglesia como una Iglesia católica. Gracias, Javier. Primeramente quisiera enviarle un saludo allá por los rumbos de Tecate a Víctor Barrios, que de seguro nos ha de estar escuchando, y también a todos los seminaristas que andan seguramente ya disponiéndose para dormir allá por el seminario. Ahora, como bien comentaba Javier, yo les voy a hablar sobre la nota católica. ¿Qué se nos viene a la mente al escuchar este término? Primeramente un sentido de pertenencia, es decir, pues, yo pertenezco a la Iglesia Católica. Pero ¿qué significa esta palabra? Podríamos decir que significa universal. Etimológicamente hablando, católica viene de griego kata, que podría significar según, hacia, desde. Y podría también, desde la siguiente palabra sería holon, podría significar como un todo. De aquí podríamos decir de que católico significaría según la totalidad, podríamos traducirlo de esa forma. Y es interesante aplicar esta cuestión de católico que tiende a lo universal. Y así ocurre en la Iglesia. Todo, por ejemplo, en la vida, todas las criaturas o nosotros como seres humanos tendemos hacia un fin. En este caso, el fin que tiene la Iglesia es, como comentábamos, la unidad que se manifiesta mediante esta santidad. Entonces, decimos de que esta universalidad se da primeramente mediante una especie de, podría ser como Cristo a la cabeza de la Iglesia, de la cual nosotros somos sus miembros. Primeramente, la Iglesia es católica por un mandato misionero, por el mismo Cristo, como podemos ver en el capítulo 28 de San Mateo. Allí se nos exhorta primeramente, o más bien a los apóstoles, les invita a visitar a todas, o no visitar, sino ir a las naciones, enseñarles lo que Jesús les había dicho, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora,
quisiera primeramente traer a la memoria a ustedes que en el Antiguo Testamento Dios había realizado una alianza con el pueblo de Israel. Recordemos de que esta alianza dividía, o por decir algo, separaba a Israel del resto de las naciones. Era el pueblo santo, la nación consagrada, el pueblo de Dios, simplemente al cual se le transmitió toda su enseñanza, en la cual ciertamente se tenía ya planeada lo que sería la iglesia. Y ya llega a su culmen cuando Cristo viene mediante su nueva alianza. Mediante ella se puede decir que sintetiza o une a los judíos y a los gentiles, es decir, a las demás naciones, y las ordena a un fin que sería una especie de unidad. Ahora, esta catolicidad se da en mayor o menor medida. Veamos que el primer fundamento en lo que sea esta catolicidad en una iglesia cristiana sería el bautismo. Toda comunidad de creyentes cristianos tiene que pasar por esto del bautismo, que supone una firme adhesión de fe hacia la enseñanza transmitida por los apóstoles. Ciertamente este vínculo apostólico en ocasiones se ve, ¿cómo podría ser? Una especie de ruptura, sufre una especie de ruptura, y es bastante interesante esta cuestión. ¿Por qué hay algunos hermanos separados, como le llamamos? ¿Por qué? Porque le decimos separados hermanos, porque tienen ciertos fundamentos como el bautismo y en algunos casos los sacramentos. Entonces, estos hermanos, algunos de ellos no tienen esta, ¿cómo podría decir? Esta comunión con el Santo Padre. Y en la iglesia católica lo esencial, se podría decir, es la comunión. Eso es hacia lo que se tiende. También otra de las cuestiones que ya comentaba es de que la iglesia tiende a ser evangelizadora y tiende a ser misionera. Esto es lo esencial, es lo que se está realizando. Incluso en este medio estamos tratando de transmitir este mensaje. Algo también que comentaba Cesario hace unos momentos, esta universalización no disuelve lo particular, no disuelve, digamos, lo individual, sino que conjuga lo mejor de cada nación, conjuga, une y vincula las tradiciones, la idiosincrasia de los diversos pueblos, uniéndolas en Cristo Jesús. Esto es lo que significa católico, significaría universal. A continuación, nuestro hermano Carpio nos expresará, nos dirá, nos comentará un poco sobre la nota apostólica de esta iglesia. Gracias, Alex. Pues bien, la cuarta nota, la última. La iglesia es apostólica. Recordemos que Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Esto nos indica que Jesús deja a los apóstoles el mando de la iglesia. Así se fundamenta. Es apostólica por tres sentidos. El primer sentido: fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso lo podemos leer en Efesios 2:20. El segundo punto: guarda y transmite las enseñanzas de los apóstoles con la ayuda del Espíritu Santo. Los apóstoles tenían que seguir dirigiendo la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y tuvieron que enseñar a los demás discípulos, así de generación en generación. Por eso, en el tercer punto, sabemos que sigue siendo enseñada y santificada y dirigida por los sucesores hasta la vuelta de Cristo. ¿Quiénes son los sucesores? Bueno, serían después de los apóstoles, los obispos. Seguramente se preguntarán qué significa la palabra apóstol. Bueno, apóstol viene del griego apostoloi y significa enviado. Recordemos que el primer enviado es Jesús, es el enviado del Padre. Lo recordamos también como el Padre me envió, así también yo los envío, Juan 20:21. Jesús envía pues a los apóstoles. ¿A qué los envía? Pues a la misión divina confiada por Cristo a los apóstoles, la transmisión del Evangelio. Y recordemos que tiene que durar hasta el fin del mundo. Por eso los apóstoles se preocuparon pues de instituir a sus sucesores, a los obispos, para que continuase después de su muerte. Y la misión a ellos confiada, pues nombraron a los obispos mediante una especie de testamento. Al principio ellos confiaron a quienes estaban cerca de ellos. Después los siguientes sucesores decidieron nombrar por elección a quienes serían los obispos, y así pues hasta nuestros días.
Todos los apóstoles, los obispos, tienen su apostolado. Esta es la palabra que también nos implica a nosotros como iglesia, como miembros. El apostolado pues pertenece más que nada al trabajo que debemos de hacer. Este es un apostolado, no estar evangelizando a través de la radio, y esto lo tenemos que hacer pues hasta el fin de los tiempos, en comunión de fe y de vida con su origen. La iglesia sí es enviada a todo el mundo. Esto implica la vocación. La vocación cristiana es también la vocación al apostolado, a toda actividad del cuerpo místico que tiene a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. La fecundidad del apostolado depende de su unión vital con Cristo. La caridad siempre es el alma de todo apostolado. La vocación pues debe de ser el llamado de Cristo, pero nosotros debemos dar respuesta con amor. Por eso tenemos que responder a nuestro apostolado con todo el amor posible, si no pues no tendrá frutos nuestro trabajo. Por último, recordemos un poco sobre el reino de Dios que nos implica a todos como iglesia. Al final de todos los tiempos, todos serán reunidos como el único pueblo de Dios, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Los apóstoles no son simples trabajadores de Cristo, no los usó como para extender la iglesia, sino que ellos son los cimientos. Ellos son de vital importancia, al grado de que sus nombres están pues en el fundamento de la iglesia, en los pilares. Por esto la iglesia es apostólica, y recordar que la iglesia la formamos todos somos apóstoles, todos somos enviados, todos tenemos una misión en nuestra vocación, y debemos dar la respuesta recordándolo con caridad, con amor. Y bueno, esto sería hasta aquí la nota número 4. La iglesia es apostólica. Invitamos a que nos hagan una llamada aquí al número 622-8962, o de Estados Unidos 866-228-4305. No sé si el padre nos quiera hacer un comentario sobre esta cuarta nota o alguna de las otras. Sí, gracias, Luis. Quisiera como ir sintetizando lo que hemos escuchado en esta noche en cuanto a la riqueza que hay en la vida de la iglesia, en cuanto a estas notas. Recordemos que, ya lo decían nuestros compañeros, siempre nosotros vamos a trabajar por la unidad, apostaremos por ello, sabiendo que en nuestra iglesia siempre profesamos una misma fe recibida de los apóstoles, también la celebración común del culto divino, sobre todo los sacramentos. Y en cuanto a lo que acaba de hablar Luis, precisamente participamos de la Asociación Apostólica por el Sacramento del Orden. En ese sentido, entonces, invitarles a que sigamos conociendo la gran riqueza que tenemos en nuestra iglesia, que busquemos la unidad, que busquemos también el participar de la santidad que Dios nos ofrece, recordando que fuimos invitados a ser imagen y semejanza de Dios. A que también pues busquemos precisamente el compartir esta alegría del sabernos partícipes del proyecto de Dios. Ahora con la misión permanente, por ejemplo, podemos hacer mucho bien en nuestra iglesia particular, en nuestra iglesia universal. Y bueno, pues concretamente cada uno de nosotros que pueda seguir participando de este apostolado que Jesús nos invita a llevar la buena nueva a todas las naciones. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Desde la cuna de la iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo.
Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.